El punto cósmico primigenio, cuando estaba rodeado de nada, aún allí estaba vivo, así como la semilla de un árbol que guarda dentro de sí a todo un bosque, a toda una selva. Aquel punto cósmico prístino primigenio guardaba dentro de sí a toda la creación. Recién cuando sintió el llamado de la libertad, fue cuando sintió el deseo de ocupar la nada con su propia proyección. La sombra de la vida es la dormancia, es ese estado en el cual el embrión dentro de la semilla se mantiene latente hasta esperar el momento oportuno para germinar. La vida no existiría sin la libertad. La libertad es lo que le da vida a la vida. Libertad es lo que siente el bebé antes de nacer. Libertad es lo que siente el polluelo al romper la cáscara del huevo. Libertad es lo que sintió el punto cósmico primigenio cuando sintió el llamado de llevar a cabo la creación. ¿Y quiénes son verdaderamente libres aquí en la superficie terrestre? Es libre el trotamundos, es libre el lama que canta mantras en el lamasterio, son libres los niños y las niñas, es libre el viejo, el adulto mayor. Solo son verdaderamente libres aquellos que son fieles al dictado de su alma. Para que la libertad perdure, aquella libertad debe ser alcanzada en paz. Cualquier método violento para alcanzar la libertad solamente acarrearía consigo a la sombra de la libertad, a la represión. Y la represión perpetuará a la dormancia, a la sombra de la vida. Y así se perpetúa el triángulo vicioso entre las tres primeras sombras: la dormancia, la represión y la violencia. Por ello, siempre y siempre debo enfocarme por alcanzar aquella libertad a través de formas y métodos pacíficos. La devoción tiene la magia de poder iluminar las tres primeras sombras. Basta con que recuerdes a la divinidad que habita en ti para que seas un devoto o una devota. El vocablo devoción proviene del sánscrito devas, lo cual significa divinidades sin mayúscula y sin masculino o femenino. En cambio, aquel Deus todopoderoso del latín se escribe con mayúscula y es masculino. Por ello la devoción nada tiene que ver con la institución, tiene que ver con recordar y saber que ya eres un dios, ya eres una diosa. Si recuerdas la divinidad que ya eres y observas aquella divinidad en todos los seres que habitan junto a ti, ciertamente vendrá a ti la alegría de vivir, la alegría de estar vivo, la alegría de estar viva. En cambio, si ignoras esa divinidad que habita en ti, incurrirás en la sombra de la devoción, en la ignorancia, y aquello ensombrecerá aquella alegría en tristeza. Por ello el camino devocional debe ser recorrido con alegría. Dime cuánta alegría hay en ti y podré decir cuánta devoción habita en ti. Dime cuánta alegría hay en un otro y podré decirte cuánta devoción hay en él y en ella.
para expandir y desarrollar aquella alegría que hay en ti, deberás contactar con el sexto valor universal, con el juego. El juego es aquel valor universal que siempre te va a estar sacando de tu zona de confort, siempre te va a movilizar y siempre va a estar haciendo algo para que no caigas en un estancamiento. En la religión hinduista está representada por la diosa Lila, la diosa del juego cósmico. Su sombra, la sombra del juego, es la rigidez. Por lo tanto, toda vez que la energía fluya, es porque estás bajo la energía del juego. Y si la energía está estancada, estarás en la rigidez. Si hay mucho protagonismo de la mente racional, querrá decir que hay mucha rigidez, y si esa rigidez se ahonda en ti, invariablemente, irremisiblemente, caerás en la séptima sombra, en la sombra de la ceguera, y no tendrás los ojos para observar la magia. En cambio, si te dejas conducir por la energía del juego, si te dejas conducir por ese niño interior que habita en ti, si dejas que tu niña interior comande tu vida nuevamente, volverás a maravillarte y a abrir los ojos de tu espíritu para poder observar esa magia en un eterno presente. Cuando seas capaz de observar la magia en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, querrá decir que estás a puertas de sentir la beatitud, aquel estado de felicidad que ya no depende de los factores externos y que permanece en ti, a diferencia de la alegría que es pasajera y sí depende de los factores externos. Al llegar a la beatitud se pondrá a prueba tu alma. Si no sorteas esa prueba, caerás indefectiblemente en su sombra, en la depresión, que al igual que la beatitud, permanecerá en ti independiente de los factores externos. Por ello, lo que esperan los universos es que te contactes desde la beatitud con la compasión. Cuando te das cuenta que la beatitud que hay en ti es un estado que todos los seres merecen, vas a sentir el deseo irrefrenable para lograr que todos los seres sean felices. Ese deseo irrefrenable será la compasión y será la prueba de que has podido sortear el desafío de la beatitud. ¿Qué haces con esa felicidad adquirida? ¿La guardas para ti y tu propio ombligo? ¿O haces algo para compartirla con los demás? Compartir la felicidad es parte de la tarea del compasivo. Es por eso que su sombra, la sombra de la compasión, es el egoísmo. El primer paso que recomiendan los universos al momento de sentir el llamado desenfrenado de la compasión será el silencio, el 10º valor universal. Es el medio, es el centro. Ya recorriste 9 valores universales con sus respectivas sombras y restan otros 9 valores universales y sus sombras. El silencio será lo primero que deberá trabajar aquel que busca ser compasivo, para acallar la mente, para poder permitirle a la purificación realizar su trabajo en ti y poder develar aquella alma que habita en ti y así cumplir con la condición del servicio, que sea de alma a alma. Al poner en práctica
el silencio, comenzarás a develar quién eres en esencia y te darás cuenta de todos aquellos personajes que interpretas al momento de afrontar la vida cotidiana. El silencio es la puerta que abre la habitación donde reside tu alma. Y es en esa habitación donde podrás realizar el trabajo de la purificación y así poder sacarte de encima todos aquellos disfraces que hasta la fecha has interpretado para adaptarte a la sociedad. A la conservación de la pureza a lo largo del tiempo se le denomina transparencia, y la transparencia, al ser el 12º valor universal, está conectado numerológicamente y simbólicamente con la libertad, el 2º valor universal. Verdaderamente, el gran logro de la libertad es cuando alcanzas la transparencia. La sombra de la transparencia es la acumulación de emociones, la acumulación de sensaciones, de pensamientos, la acumulación de ideologías, la acumulación de disfraces e interpretaciones. Por ello, el compañero de la transparencia será el vacío. Bajo el lenguaje del oráculo de la flor de la vida, el servicio se entiende como un acto compasivo realizado en absoluto silencio, de forma pura y transparente. Es decir, aquel deseo irrefrenable por ayudar al prójimo será la compasión, pero no sabrás cómo, no sabrás la forma. En cambio, cuando ya llegas al servicio, luego de haber pasado por el silencio, la pureza y la transparencia, ya sabrás cómo realizar aquel servicio. La sombra del servicio es la esclavitud. Por ello, el servicio siempre debe ser una experiencia vigorizante, entretenida, divertida, que tengas ganas infinitas de realizarlo. Eso es servicio. Si anheláis hallar la sabiduría, las recomendaciones de los universos en el oráculo de la flor de la vida es que os dediquéis por entero al servicio. Únicamente el servicio te contactará con la sabiduría que habita en ti. Cuando buscas el conocimiento de forma desenfrenada, al momento de encontrarlo, únicamente hallarás la sombra de la sabiduría, la arrogancia, y te volverás loco, como el minero cuando encuentra oro. Perderás tus cabales creyendo que aquel tesoro te pertenece. En cambio, el sabio sabe que nada le pertenece, únicamente le pertenece el gobierno de su corazón. La herramienta que utiliza el sabio para escuchar a su corazón es la intuición. En cambio, la herramienta que utiliza el arrogante para defender su ideología es el instinto, la sombra de la intuición. La intuición es la herramienta que le permite al sabio escuchar su corazón y escuchar el corazón de los demás. En cambio, el arrogante del instinto no puede escuchar al otro. Ante todo está la razón, su razón, y luego los demás. En cambio, para un sabio, ante todo está el corazón y luego la razón, corazón. Vivir la vida instintivamente irrevocablemente os hará contactar con la siguiente sombra,
con la sombra de la angustia, aquella sombra que os hace observar la vida con angostura de miras. En cambio, si os dejáis conducir por vuestro corazón a través de la intuición, contactaréis con el vacío, os haréis amigos del vacío, danzaréis con la vacuidad. Y por ello, cuando os toque lanzarse al abismo, os entregaréis el todo por el todo, para así poder contactar con la plenitud, aquella maravillosa dicha que os colma justo después de haberos vaciado, la plenitud, la dicha, el néctar. Si observamos la vida con angostura de miras, vale decir desde la angustia, aquello irremisiblemente se tornará más temprano que tarde en una experiencia dolorosa. Cuando a la angustia se le suma el dolor, hallamos el sufrimiento, y desde el sufrimiento somos incapaces de agradecer. La gratitud es el 17º valor universal y su sombra es el sufrimiento. Por ello basta con que te contactes con la gratitud de forma pura y transparente para que todo tipo de sufrimiento desaparezca al instante. Agradece y dejarás de sufrir. Si el sufrimiento se acumula en ti, probablemente conocerás a la siguiente sombra, a la ira. Te dará rabia todo lo que sufres. Es la sombra de la bienaventuranza, aquel éxtasis místico que nos embarga en momentos de dicha, cuando lloramos de felicidad, cuando las lágrimas caen por los lagrimales externos de nuestros ojos. Esa es la bienaventuranza, la que nos acerca a la iluminación definitiva, la que nos abre las puertas para contactar con el siguiente valor universal, con el amor, con el gran amor universal. Si la ira y el enojo se acumulan en ti, invariablemente conocerás al odio, a la gran sombra del amor. Y si bien es cierto que el odio atrae más odio, también es muy cierto que el amor atrae más amor. Procura ser amable y practicarás el amor. Procura ser amoroso, amorosa, y estarás poniendo en práctica al amor. Procura servir al prójimo y estarás poniendo en práctica el amor. Cuando seas capaz de ver un reflejo en ti frente a cada criatura, estarás a puertas de fundirte en el amor como valor universal.